Bendiciones para todos y saludos desde acá, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Les saluda y les envía un fuerte abrazo su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Bien, aquí estamos y aquí seguimos fuertes y con mucho ánimo en este proyecto de cápsulas del reino, donde estamos llevando a cabo una misión titánica, colosal, como lo es aclarar todos los temas de la Biblia, ponerlos por lo menos en el tendedero, ponerlos a la opinión pública, que se haga tendencia nacional, mundial, como Dios bien quiera hacerlo, solo Él sabrá, pero la necesidad existe, la necesidad es imperiosa de que estos temas sean tratados, sean aclarados, pero dentro de un marco. Cuando hablamos de temas bíblicos, por supuesto debo decir, es dentro del marco bíblico, es decir, dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada, cuando se trata de temas bíblicos, pero también en este proyecto están incluidos temas que no tienen que ver con la Biblia, temas que trascienden la Biblia, que van más allá de la Biblia. Sin embargo, eso no quiere decir de que Dios no esté en el asunto, porque Dios no está preso en la Biblia. La Biblia solo fue un proyecto, solo fue una contingencia, un plan de contingencia que Dios concibió en la eternidad, en un plan que Dios mismo concibió según su voluntad y su soberanía, y que en el curso del tiempo de nuestra historia lo puso a funcionar, lo puso en actividad y felizmente lo consumó. Y eso es lo que nos tiene acá, es aclarando estos temas. Esa es la razón por la cual este proyecto de cápsulas del reino se ha creado. Bien, hoy vamos a entrar en la tercera cápsula del tema el reino de Cristo. Es la tercera cápsula, repito, ya hemos cubierto dos. Próximamente estarán ya incluidas en el canal por YouTube, que se llama Tecnologías Divinas, al que usted puede accesar cuando quiera, escucharla y bueno, disfrutar y aprender más de lo que ya sabía, o a refrescar pues estos conocimientos que se hacen necesarios. Bien, vamos a entrar en el tema, ya que solo tenemos 15 minutos para cubrirlo. Les invito por favor a que vayan a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 5. Es allí donde estamos ahora mismo pues estableciendo el tema. Dice así el pasaje en cuestión: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, el reino de Cristo y de Dios. Y después más adelante vamos a explicar eso. Luego en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: porque Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. De manera que está claro y establecido de que a Cristo le fue entregado un reino, y es la tarea que tenemos a mano, poder descubrir ese reino, qué tiempo estuvo en la tierra, o está presente ahora, o ha de estar en el futuro. Estas tres preguntas es la que estamos respondiendo ahora mismo, es parte importante de este tema, y por eso te pido que me prestes tu atención a partir de este momento. Ok, muy bien. Es muy importante que se entienda entonces, en este momento tan importante del tema, que en muchos de los casos que Dios utilizó en la Biblia, los números fue como conceptos y no como cantidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas de las veces donde tú lees números en la Biblia, o sea, donde tú lees en una declaración profética, en un mensaje profético, escuchas o lees a Dios hablar de números, tienes que tener mucho cuidado, porque en la mayoría de los casos, los números, cuando Dios los utiliza, en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, estaba hablando de conceptos, de lo cual las audiencias estaban bien familiarizados, y no estaba hablando de cantidades, para que no incurramos en el error de pensar que Dios está hablando
de cantidades. Eso es muy importante, como por ejemplo, por usarte un ejemplo, el número 7 en Apocalipsis es muy recurrente. Se usa sistemática y recurrentemente el número 7 en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué está implicando el número 7? Pues lo que Dios nos está hablando allí no es de 7 en número, de cantidades, sino que está hablando de un concepto que se llama plenitud. Es decir, cuando ya algo había llegado a su plenitud, había llegado a su cumplimiento, pues estaba en el mejor momento, y eso es a lo que realmente se hace el énfasis cuando se menciona especialmente en libros como el libro de Apocalipsis. Muy importante entender eso. Lo otro que es muy importante destacar también en este momento es que el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, no está hablando de que el reino de Cristo duraría 1000 años literales, sino que a Dios no lo circunscribe ni lo limita el tiempo. Si usted, por ejemplo, va a ese capítulo de Segunda de Pedro, el capítulo 3, repito, usted lo lee desde el versículo 1, desde su mismo inicio, usted se va a dar cuenta de una realidad bien importante. Fíjate cómo dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, los padres de Israel, las cabezas de las tribus, de las 12 tribus de Israel, todas estas cosas permanecen así. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, está diciendo Pedro, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por ella subsiste, por lo cual el mundo de entonces fue anegado en agua. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí viene el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿Qué le está diciendo Pedro? No caigan ustedes en el mismo error de querer circunscribir a Dios en el tiempo, de querer circunscribir o limitar a Dios a nuestro tiempo, de que porque haya transcurrido determinado tiempo, pues, y que no se haya visto pues lo anunciado proféticamente, no se haya visto el cumplimiento, las señales proféticas de lo dicho por los profetas, eso no es indicativo de que Dios falló, eso no es indicativo de que el tiempo no le dio, de que escapó de sus manos, porque a Dios el tiempo no lo limita ni lo circunscribe. Porque para Dios, amado, no ignores, dice Pedro, que para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años, que fue lo que hablamos en la cápsula pasada, la segunda cápsula. Entonces este pasaje bajo ninguna circunstancia y bajo ningún concepto está hablando de que el reino de Cristo duraría 1000 años literales, porque entonces surgiría la otra opción. Si hemos de aplicar un método literal de esta manera, con respecto al capítulo 20 de Apocalipsis, y soportar esa teoría del reino de 1000 años en lo que Pedro está diciendo, entonces también tendríamos que aceptar de que si un movimiento, como lo dije en la segunda cápsula, si un movimiento surge del cristianismo, de cualquier otro círculo religioso, y establecería de que descubrieron de que según lo que Pedro está diciendo, el reino de Cristo duraría era un día, porque un día son como 1000 años, entonces según el concepto de ese método literal de interpretación, también estaría en lo cierto. Entonces, ¿cuál sería la verdad? ¿Duraría 1000 años literal o solo un día? Pero no es lo que Pedro está diciendo. Pedro lo que está hablando es que la gente circunscribe todo el tiempo, porque nosotros somos criaturas del tiempo. Y por eso medimos las cosas. Pero a Dios
el tiempo no lo limita, a Dios el tiempo no lo circunscribe, que es lo que tenemos que tener presente. Ahora fíjate, un detalle importante. De hecho, el único lugar, fíjate esto, el único lugar donde aparece la expresión que Cristo reinaría 1000 años es en el libro de Apocalipsis, donde el mismo libro dice en su introducción, escucha bien, el mismo libro de Apocalipsis dice en su introducción y en su finalización que el tiempo de su cumplimiento estaba cerca. ¿Cerca de quién? Cerca de la generación del primer siglo. ¿Cerca de quién? Cerca de Juan, el autor del libro. O sea, Dios le está diciendo a Juan en el mismo versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios envió a dar a su siervo, y les anunciaba, para parafrasear un poco, que el tiempo estaba cerca. ¿Cerca de qué? Cerca de que se cumpliese todo lo que en el libro estaba escrito. Usted termina de leer Apocalipsis en el capítulo 22. Lee allí en el capítulo 22 el versículo 10 y se va a encontrar a Cristo mismo diciéndole a Juan: no selles las profecías ni las cierres, las profecías de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ahora fíjate, Apocalipsis, según las evidencias internas del libro, se escribió del 64 al 68 después de Cristo aproximadamente. Para ese entonces, el templo de Jerusalén permanecía de pie. Entonces no es posible que el libro se haya escrito, como otros arguyen, en fechas tardías, como por ejemplo en el año 90, 93, 94 después de Cristo. No es correcto, hay muchas evidencias, no es el tema. Solo quiero que destacar este aspecto, este punto, para que puedas entender entonces ahora de que si ese reino que se menciona en el capítulo 20 era de 1000 años literal, entonces quiere decir de que ya el reino de Cristo estaba por terminar. ¿Por qué? Porque todo lo que en el libro estaba escrito como acontecimiento profético estaba cerca del curso de la vida de Juan, el apóstol. Estaba cerca del curso de la vida de estas iglesias que estaban presentes en el Asia Menor. Estaban cerca todos los acontecimientos del libro para cumplirse, para su cumplimiento. Todo esto estaba enmarcado en el futuro de la generación del primer siglo. Los indicadores de tiempo señalan a esta verdad y no podemos luchar contra ella. Un énfasis impresionante, sistemática y reiteradamente. Usted consigue en el libro de Apocalipsis: es en breve, he aquí que vengo en breve, he aquí que vengo pronto, el tiempo está cerca. Y vaya manera de Dios o Cristo mismo, cuando le aparece en la visión a Juan en la isla de Patmos, fíjate lo que le dice: no cierres las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora, si tú analizas esto paralelamente con lo que le dijo el ángel a Daniel, cuando Daniel tuvo las visiones de su libro, cuando Daniel se inquieta por saber acerca de todo lo que él había visto en visión, observa que el ángel le dice en el capítulo 12 de Daniel, le dice: Daniel, tranquilo, quédate quieto, sella y cierra las profecías de este libro, porque su cumplimiento es para el tiempo del fin. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de uno o del otro? Bueno, que lo que Daniel estaba viendo, a él no le iba a tocar verlo cumplirse. Daniel no iba a estar presente en el escenario cuando lo que él vio en visión iba a venir a cumplimiento. Sin embargo, a Juan se le dice que no lo cierre. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de todo lo que Juan escribe en el Apocalipsis estaba enmarcado en el curso de su vida. Y eso es muy importante saberlo. Claro que sí. Incluso es importante que usted también sepa que Apocalipsis no fue el último libro en ser escrito en el canon escritural. El último libro en ser escrito fue el libro a los hebreos, que se escribió alrededor del año 70. Entonces es muy importante que estos aspectos pues podamos destacarlo, porque eso ayuda mucho a la comprensión y al entendimiento de estos temas. Entonces no es verdad
No es verdad de que en los 1000 años que se mencionan en el capítulo 20 de Apocalipsis sean literales, sean años de 12 meses, sino que es de simbólico lo que se está hablando allí, y lo que se está hablando es de un tiempo necesario para el cumplimiento o la consumación de un plan divino. Y es lo que usted y yo debemos tomar. Ok, amado amigo, el tiempo se me ha acabado. El que me quede es para agradecerte por tu presencia, por tu atención, y será hasta la próxima. Desde acá, desde la distancia, un fuerte abrazo.